¿Cuántos están contentos? Qué hermoso cuando Dios nos manda estos refrigerios, ¿verdad que sí? De la danza, yo creo que nos ha sorprendido de una manera especial Jennifer, Daniela, y estamos esperando a las demás, ¿ok? Porque sabemos que Dios ha puesto algo tremendo en cada uno, pero de verdad quiero decirte, anímate, prepárate en Dios, porque cada quien lo usa de una manera diferente. Mire qué sorpresa nos dio Danielita, no hace mucho también, y ahora me sorprendiste, Jennifer, porque de verdad no había visto esta danza en ti. Conozco a la guerrera, ¿verdad? Y todos conocemos a la guerrera, pero yo creo que Dios hace algo tan hermoso cuando ya lo pone en nosotros. Yo siempre he dicho, tenemos que trabajar el don nato que Dios pone en nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces se nos va o no lo podemos poner por obra porque queremos ser como alguien más. O yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él, o yo quiero hacer lo que... Y nos estamos olvidando o no nos estamos preparando con lo original que Dios ya nos dio. Yo siempre he dicho, Dios no quiere copias, nos hizo originales, ¿verdad? Y nos hizo de diferente manera a cada quien. Voy a pasar un anuncio más, como que ahora estuvimos un poquito desintonizados en lo que es los asuntos, pero también quiero invitarles, tenemos a un festival de danza que está invitado Ministerio Nueva Misericordia este sábado a las 5 de la tarde, así que anímate, acompáñanos, pues su servidora va a estar dando palabra, así que tenemos que apoyar, ¿verdad? De una manera especial también al grupo de danza. ¿Y qué creen? Estoy un poquito nerviosa. A ver, sé que Dios hace todas las cosas por nosotros, pero sé que a donde nos invitaron y sobre todo a dar palabra es una iglesia que está esperando algo grande de parte de Dios. El invitado de honor iba a ser a Eric Porta. ¿Cuántos conocen a Eric Porta? Un tremendo servidor que puedo decir no llego ni a sus zapatos, ¿verdad que sí? Porque tiene una trayectoria hermosa, un profeta, un ministro, un cantor y pues ¿qué más se le puede poner? Un siervo de Dios sobre todo. Y establecieron que estuviéramos ahí nosotros, así que le digo, Señor, te necesito más que nunca, ¿verdad? Así que están invitados, Ministerio a Nueva Misericordia, acompáñenos, es el sábado a las 5 de la tarde, van a estar 20 iglesias participando en este festival, así que vamos a creerle a Dios, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer y mientras pues sigan orando, necesito estar restablecida totalmente. Quiero dar gracias a Dios porque sé que Dios hizo algo hermoso ahorita por medio de la alabanza. Nuestra hermana decía algo, quien no recibe es porque no quiere, ¿ok? Métete al río de Dios, tú suéltate, tú dale tu mano a su mano, porque yo siempre he dicho, si Él nos toma de la mano, no nos vamos a soltar. Si nosotros lo tomamos a Él, puede que cauditemos, ¿verdad que sí? Pero es bien importante que tú te metas en ese río de Dios. De verdad, yo dije, Señor, no creo que vaya a poder subir ahora, pero le doy la gloria a Dios, le doy la honra por lo que Él hizo, ¿verdad? Tuvimos una administración demasiado pesadísima y pues yo creo que no hubo un soldado que no saliéramos lastimados, pero Dios es bueno y aún siento mis costillas demasiado inflamadas y todo, pero sé que Dios me está restaurando, amén, y Él es bueno. Vamos a darle, ¿por qué no le das ese aplauso al internet? ¿Estamos listos? ¿Verdad que sí? Quiero dar gracias a Dios por nuestra hermana Marlene, la extrañábamos, ¿verdad que sí? Ya nos preguntamos unos a otros y sabemos que Dios tiene un propósito grande, especial, y sabemos que Dios nos sorprende día a día. Y una de las sorpresas las estamos clamando para nuestra hermana, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño, así que sabemos que
que Dios la va a sorprender, porque cada vez que oro así me lo hace sentir el Señor. Amén. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Hermana, Dios le bendiga, también a su familia, ¿verdad? Que está ahí en Honduras y que sabemos que está al pendiente también. Y todos aquellos que están a través de la internet, viéndonos, que no se pierden de verdad cada predicación, que han estado apoyando de una manera grande, especial. Hay que se me olvida ponérselos, un voicemail que me dejaron, ¿verdad? Que para Claudia, para Jaime, para Laura, para todos nosotros, ¿verdad? Pero gente que está oyendo, que está viendo a través del y en la prisión, pues que muchos no lo pueden oír, los que pueden salir a verlo lo ven, pero ya proclamaron, ya declararon que están pidiendo bocinas para donde no puedan ellos, que no tengan la libertad de salir al corredor y al comedor, pues ya se les van a instalar a ellos un centro de audio, ¿verdad? Para los que no pueden. Entonces eso es lo que está haciendo Dios a través de la transmisión y a través de ese don hermoso, de ese ministerio precioso que le puso el Señor en su corazón a nuestro hermano, que él ha creído, se ha dejado guiar y pues por allá anda en todas partes ya, ¿verdad que sí? Así que le damos gracias a Dios por todo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y vamos a abrir la palabra de Dios en Nehemías? Me encantó el canto de Jennifer porque puedo ver cómo el Espíritu Santo nos conecta, ¿verdad que sí? Y anoche mientras hacíamos un poquito lo del talento, me decía Laura, está tremenda lo de la escuela dominical. No me digas nada porque el Señor ya me dio el mensaje, así que no quiero que digan que nos ponemos de acuerdo, ni aún porque vivimos juntas, ¿verdad que sí? Así que me encanta cuando Dios hace lo que tiene que hacer. Y ahora quería hablarte, pero no me diste chance, porque ya está impuesta que siempre se me olvida, pero ahora la iba a llamar yo y me ganó, ¿ok? Así que Dios es bueno. ¿Por qué no volteas con tu hermano? Quizás no estaba cuando tú llegaste. ¿Por qué no volteas y le das la mano y dile bienvenido? Dile, prepárate para lo que Dios tiene para ti. Amén. No sé si quieran, nomás quiero pedir Margarito, Claudia, que estén atentos, no se despeguen. No sé que Laura tuvo que salir, si se tiene que orar o contar la ofrenda después, pero necesito que estén pendientes. Amén. ¿Estamos listos? Abre tu palabra en el libro de Nehemías. Nehemiah. Vamos a estar leyendo en Nehemías capítulo 1 y en un tiempo le voy a estar pidiendo al siervo. Nehemiah chapter 1. Porque Dios me dio una palabra hermosa para el pueblo. Because God gave me a beautiful gospel for the people, for you people. Estamos a finales de año, ya casi, ¿verdad que We're sí? coming towards the end of the year, almost. Y yo quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question. En tu vida personal, In your personal life, ¿qué pacto hiciste con Dios? what covenant have you done with God? Y en tu vida espiritual, And in your spiritual life, también te hago la misma pregunta. I ask you the same question. ¿Qué pacto hiciste con Dios? What covenant have you done with God? Y mi tercera pregunta And my third question is, es ¿pudiste llevarlo a cabo? were you able to come through with it? El pacto que tú hiciste, The covenant that you did quizás en tu hogar,
maybe in your home, en tu trabajo, in your job, en tu matrimonio, in your marriage, con tus hijos. with your children. ¿Lo pudiste llevar a cabo? Were you able to come through with it? ¿Y en lo espiritual? And in the spiritual, ¿Lo pudiste llevar a cabo? were you able to come through with it? Porque quiero decirte esto. Because I want to tell you this. A Dios le encanta God likes que it nosotros, que tú y yo hagamos pactos. when you and I do covenants with Him. Y muchos de ellos, And many of them, Dios sabe que no los vamos a llevar a God cabo. knows that we are not going to come through with them Pero and la accomplish palabra them. nos enseña But the scripture shows us que Dios es un Dios de that pactos. God is a God of covenants. Ahora yo te pregunto, Now I ask you, estamos por finalizar el año we are almost going to finalize the year. y casi quiero decir yo And I almost want to say que muchos de nosotros that many of us, no cumplimos con esos pactos we didn't accomplish many of those covenants por diferentes motivos. for different reasons. Pero yo quiero decirte esta But I mañana, want to tell you this morning, quiero hablarte de un líder, I want to talk to you about a leader, de un profeta. about a prophet. Quiero hablarte de Nehemías, I want to talk to you about Nehemiah, que es un tremendo líder who is a tremendous leader de parte de Dios from God, que él usó which he used de una manera in a transparente, transparent de way, una manera in a especial. special way. Y quiero decirte también And esta I want to tell mañana, you also this morning, con todo mi amor, with all my love, tenemos 4 meses we have 4 months que se fundó Ministerio Nueva Misericordia, that New Mercy was funded, que a Dios le plació. that it was God's will, Y muchos de nosotros and many of us, hemos estado batallando we have been battling porque creo de because I parte de think Dios from God que se llegó el tiempo that the time has come para ponernos a trabajar. to start working. Creo de parte de I Dios think from God que se llegó ya el tiempo that the time has arrived de formar liderazgos, for leadership to de stand up, formar ministerios, for ministries to stand up, porque es necesario because it is que necessary la iglesia de Dios that the church of God, y sobre todo Ministerio Nueva and Misericordia especially New Mercy Church, esté fundada for it to be en funded los deseos del corazón de in the Dios. desires of the heart of God. Y hay una visión And there is a vision que Dios puso en mí, that God put in me, que es verdaderamente que tú y yo that it is truly for you and I, desarrollemos ese ministerio, for us to give that ministry, ese liderazgo that leadership que Dios puso, that God put, esa visión that vision que puso en nuestro corazón, that He put in our hearts, de que no te quedes igual. for you not to stay the same. Y el Señor me ha mostrado And the Lord has showed que me por años that for years, muchos de nosotros many of us, hemos querido hacer, we have wanted hemos to do, tenido sueños, we have had dreams, visiones, visions, ministerios, ministries, hay dones, hay habilidades y hay cualidades spiritual gifts, qualities que tienen que ser desarrollados that need to grow within us para el and come out of us propósito primero del reino de Dios. for the purposes of the kingdom of God. Porque tú y yo Because you and I necesitamos need establecer to establish fuertemente strongly el reino de the Dios kingdom of God en nuestras vidas. in our lives. Si tú y yo lo establecemos If you and I establish y it aprendemos lo que Dios quiere and we hacer, learn what God wants to do, tú y yo vamos a salir afuera. you and I are going to go out. Tú y yo vamos a estar listos You and I are going to be ready para cuando vengan for when they y come dar and give lo que Dios what God ya dio a ti y a already mí. gave you and me. Pero sobre todo But overall, necesitamos un corazón dispuesto we need a heart that is willing a servir. to serve. Porque creo yo, Sandra, Because I think Sandra, que muchos de nosotros that many of us, hemos estado muy cómodos, we have been very comfortable solamente recibiendo, just receiving, solamente llenándonos just filling our own de lo lives que Dios está dando, of what God de lo is que Dios giving, está of haciendo. what God is doing. Pero también entiendo But I also understand que se llegó el tiempo that the time has came de que tengamos que that levantarnos. we have to raise up. ¿Cuántos lo creen? How many of us believe it? ¿Cuántos creen que tú y yo How many believe that you and I, por mucho tiempo for a long time, hemos estado esperando we have been waiting desarrollar el don to bring out that gift que Dios puso en that God nosotros? put in us? Ninguno de los que estamos aquí None of us that are here,
podemos decir we could say que no hay un don that there is not a spiritual gift que Dios puso en nosotros. that God has not put in us. Ahora He mi has put them. pregunta es, Now my question is, ya por último, for last, y te prometo que con esto te voy a dejar en paz, and I promise you that with this I will stop. ¿quieres verdaderamente servir a un Dios vivo? Do you want to truly serve a live God? ¿Quieres ir al mundo Do you want to go out into the world y hablar de lo que Dios ha hecho? and speak about what God has done? ¿Quieres que Dios te prepare para lo que tiene que Do hacer? you want God to prepare you for what He has to do? Porque a muchos de nosotros Because many of us, se nos pasa el tiempo the time goes by esperando el llamado de Dios. waiting for the call of God. Y el llamado de Dios está en ti y en And mí the call of God is already in you and me desde que venimos a las plantas de as Jesucristo. soon as we come to His feet of Desde Jesus que Christ. tú y yo confesamos As soon as you and I y confess declaramos and we declare, y el Señor te selló and the Lord sealed you, para servicio de Él. He sealed you to serve Him. Te sirvió para que fueras vaso de Él. He sealed you to be Te, His base te in His selló hands. para que seas instrumento de He Él, sealed you to be His instrument, canal de bendición para Él. a canal of blessing. Pero ¿cuánto falta para terminar el año? How long more for the year to end? Algunos ya están contando, Some of us are already counting. algunos ya lo están esperando. Some are waiting. No falta mucho. There's not much more left. Y creo And I think que no falta mucho tampoco that there is not much more left para que Dios for God levante to raise lo que es ministerio Nueva Misericordia. New Mercy Ministry. Pero para ser levantado But in order to be raised, te necesita a ti y a mí. He needs you and I. Yo no puedo hacer todo I solo. cannot do everything by myself. Los que están trabajando ahorita no pueden The hacerlo ones todo. that are already working cannot do everything themselves. Dios, antes que yo, God, before me, te necesita a ti. He needs you. Y el Señor ha mostrado And God has demonstrated grande potencial, a great potential, grande paso, a great step, grande instrumento. a great instrument. Tú y yo somos para Dios. You and I are for God. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? Yo quiero hablarte esta mañana I want to talk to you this morning, y quiero creer que no voy a ser muy larga. and I want to believe that I'm not going to be long. Quiero ser breve en lo que Dios tiene esta I want mañana. to be short in what God has for us, Pero quiero decirte con todo mi corazón, but I want to tell you with all my heart, Dios quiere prepararte. God wants to prepare you. Él no necesita mucho. He doesn't need of much. El talento y el potencial ya The te lo talent dio. and the potential He already gave to you. El ministerio, el llamado, la visión y los The sueños ya te ministry, los the dio. call, the vision, He already gave it to you. Son irrevocables. They cannot be turned down. Sobre todo si lo traes de generación. Especially if you have it from generation. No They are nos there. podemos escapar. We cannot escape. Y si no, mírenme a mí. And if not, see me. Hasta dónde tuve que llegar Where I had to go y to. hasta qué edad. And until what De age? los 18 años From 18 years para los 50 años. to 50. Tener que entender To have to y understand decirle verdaderamente, and to tell truly heme aquí. to God, here I am, Lord. Aquí estoy. I am here. Haz lo que tú quieras. Do what you have to do. Lo que pudo haber sido con todas las fuerzas, What it could have been with all the strength, lo tengo que hacer ahora. now I have to do it now. Esto te lo dejo a ti. I leave it to you. Porque hay llamados There are que el callings Señor ha hecho that the Lord has made desde los 18, 20 from años, 18, 20 years, desde tu adolescencia, when you're a desde que teenager, tú veniste a las plantas de from when you Cristo. came to His feet of Jesus Christ. Ahora mi pregunta es, Now my question is, ¿qué estás esperando? what are you waiting for? ¿Qué necesitas? What do you need? ¿El llamado de Dios? The call of God, ¿Oír la voz de to Dios? hear the voice of ¿El God, susurro de Dios? to hear Him, ¿O el His ladrillazo silence, que caiga de parte de Dios? or for a brick to fall on top of you Porque from así God? lo tiene que hacer. Because He has to do it Nos that ama way. tanto He loves us so y much te predestinó desde antes that de He la fundación predestined you del mundo. before the foundation of the world. Estás escogido You are chosen desde el vientre de tu from madre. the womb of your mother. No hay otra.
There is no more. Entonces yo quiero decirte esta mañana, And so I want to tell you this morning, prepárate prepare yourself para lo que Dios quiere. for what God wants. Abre tu palabra Open your scripture. y vamos a leer en Nehemías 1 We are going to read Nehemiah 1, y voy a estar leyendo otros pasajes. and I will read other passages. ¿Estamos listos? Are we ready? La palabra de Dios dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer capítulo 1. Hasta el versículo 7. From 1 through 7. On La, chapter 1. la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. The words of Nehemiah, son of Hakaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant is praying before you day and night for your servants, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. We have acted very wickedly toward you. We have not obeyed the commands, decrees, and laws you gave your servant Moses. Padre, te damos toda la gloria. Espíritu de Dios, declaramos tu presencia en este lugar ya habitando, paseándote. Padre de los cielos, pedimos ahora que actives a tus ángeles a favor nuestro, a cada uno, maravilloso Rey. Padre, te presento tu pueblo de una manera especial. Espíritu Santo, yo declaro tu palabra, la que has puesto en el corazón, Padre, para tu pueblo, maravilloso Dios. Padre, declaramos a tus ángeles escoltándola directamente a la mente, corazón.
Padre de los cielos, ahora mismo declaramos que estamos cubiertos con tu sangre preciosa. Declaramos que solamente, Padre, somos instrumentos tuyos, que a ti te ha placido que trajésemos esta palabra. Declaro ahora mismo, Espíritu de Dios, una cobertura especial en Marlene, en mi vida, maravilloso Dios. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Levanta cerco, muralla de protección alrededor de nosotras. Padre, también te presento a tu pueblo amado. Espíritu Santo de Dios, tú nunca te equivocas. Lo que tú pones, Padre, en el corazón para tu pueblo, porque tú lo conoces, tú nos vienes preparando. Espíritu Santo, yo declaro ahora, Espíritu maravilloso, que tus ángeles se activan, Padre, alrededor y cubren cada niño, cada bebé, cada adolescente, cada varón, cada mujer. Maravilloso Dios, todo lo que se está llevando a cabo, Padre. Espíritu Santo, declaro ahora mismo que tu presencia descienda. Quita todo cansancio, quita todo desánimo, quita toda perturbación, quita todo lo que está estorbando, que quiere evitar que tu palabra llegue. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, atamos, reprendemos, Padre, todo obstáculo, todo argumento que se quiera levantar en contra de tu palabra, todo argumento que se quiera levantar en contra de tu conocimiento, maravilloso Dios, y prepara a tu pueblo, Espíritu Santo, para lo que tú tienes. Descansa, Padre maravilloso Dios, ahí donde estás, en el trono de la gloria de Dios, y que ese descanso sea para nosotros, Espíritu Santo de Dios, porque lo necesitamos más que nunca. Declaramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre maravilloso, y declaramos, Padre, que nos prepares. Háblanos a tu pueblo, Padre, y que nosotros podamos escuchar, y al escuchar lo que tú tienes, que podamos ponerlo por obra. Prepáranos, Espíritu Santo, para lo que tú tienes de hoy en adelante, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Puedes sentarte. Qué tremendo es Dios, How tremendous God is. porque el Señor me mostraba Because the Lord was showing me que su pueblo necesita descanso, that his people need to have some rest. que su pueblo necesita paz. That his people need peace. Tú y yo nomás sabemos lo que está pasando en los Only hogares. you and I know what is going on in our Tú y homes. yo nomás sabemos lo que está pasando en los matrimonios, Only you and I know what is going on in our en las marriages, familias, in the con families, nuestros hijos. with our children. Él sabe todo. He knows everything. Él conoce todo. He knows everything. Y el Señor me decía, And the Lord was telling me, quiero traer descanso I want to bring rest a mi pueblo. to my people. Quiero traer paz. I want to bring peace. Pero en medio de todo esto, But in the middle of all el this, Señor quiere prepararnos. the Lord wants to prepare us. Yo quiero hablarte un poquito de I want to este speak to you personaje, a little about this person, Nehemías. Nehemiah, Y quiero hablarte un poquito and I want to speak to you sobre lo que es a little bit about what it la is. ley de la navegación. What it is, the law of the navigation. Tú y yo podemos conocer diferentes leyes. You and I could know about different laws. Yo siempre he dicho, I have always said, aún terrenalmente even nos earthly, tenemos que someter a we las need to leyes. submit ourselves to the ¿Verdad laws que sí? that are here, right? Y verdad que nos tenemos que cuidar de las leyes And terrenales. don't we have to take care of ourselves from the earthly Yo laws? también digo que la ley de la gravedad, I also have to say that the law of gravity, todo lo que tiras para arriba everything that you throw up tiene que volver a caer para abajo. has to come back down ¿Verdad and que fall. sí? Isn't that true? Todo lo que declaramos, Everything that we que declare, sale de nuestra that boca, comes out of our que mouth, viene del corazón that comes out of our y lo heart, declaramos, and that we tiene declare que it, dar vuelta it has to turn y around. tiene que caer a nosotros mismos And it has to come back to otra us vez. Es tremendo again. cuando nosotros no conocemos esas leyes. It's the same thing when we don't know La the ley laws. de la navegación, The law of que navigation yo quiero hablarte un poquito esta that mañana, I want to speak to you about this morning. y quiero escoger este personaje tremendo, And I want hermoso, to choose this que es person who Nehemías, was tremendous, Nehemiah, porque realmente vamos a aprender because we are going to truly learn por qué el Señor lo levantó como líder. why the Lord raised him as a leader. Tú y yo somos líderes. You and I are leaders. Tú y yo eres
somos líderes en nuestro hogar, You and I are leaders in our home, con nuestros hijos. with our children. Tú como varón eres líder en tu hogar. You as the man, you are the leader De in your tu home, matrimonio. of your marriage. Aún tú puedes tener un puesto de liderazgo You might even have a leadership en tu trabajo In your porque job. confían en ti. because they trust you. Pero hoy quiero hablarte de un liderazgo But today I want to speak to you about a leadership que Dios quiere poner y hacer en ti that God wants to put in you, para ponerlo and in nomás me. por obra, to put it to work. que es el liderazgo espiritual. That is a spiritual leadership. Aquí en la casa de Dios Here in the house of God, también se necesitan líderes we also need leaders para poder establecer to be able to establish lo que Dios quiere. what God wants. Así que yo quiero esta mañana hablarte, So I want to speak to you this morning, esta tarde mejor dicho, this afternoon, may un I say, poquito de lo que Dios quiere hacer. a little bit of what God wants to do. Yo quiero que levantes tu mano I want you to raise your hand, y que me digas, and I want you to tell me, ¿quién de ustedes ha tenido un liderazgo which one of you has had a leadership en el negocio, en el trabajo? in the business, in the job? Sí, levántala. ¿Verdad que te sientes un poco mejor? Don't you feel a little better? Pero ¿verdad que tienes más responsabilidad? But don't you have more responsibility? Ahora yo quiero preguntarte, Now I want to ask you, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí how many of us that are here hemos tenido un liderazgo have we had a leadership en la casa de Dios? in the house of God? Así levántala bien en alto. Raise your ¿Cuántos hand. How han many of us tenido ese liderazgo? have had that leadership? Porque Dios quiere levantarte. Because God wants to raise you up. Dios quiere que tú y yo pongamos por obra God wants for you and I to put to work lo que Él ya hizo en nosotros. what He already did in us. Y quiero hablarte un poquito sobre esto. And I want to speak to you about this a little. La ley de la navegación The law of the navigation es cuando Dios nos da ya el poder is when God gives us the power y la representación and the representation y el equilibrio and the equivalent de nuestras emociones of our y emotions actitudes and our attitudes para poder sostener to be able to sustain lo que está poniendo el Señor en nuestras manos. what the Lord is putting in our hands. Un líder espiritual. A spiritual leader. Vamos a batallar, We are going to battle. vamos a cargar, We are going to carry. vamos a navegar We are going to navigate con el pueblo de Dios, with the people of God, con el pueblo que Dios ha puesto with the people that God has put en nuestras manos. in our hands. Y muchos de nosotros no queremos, And many of us don't want to. ¿verdad que no? Isn't that true? We don't want to. Porque en lo espiritual Because in the no spiritualness, recibimos cheque, we don't get a check. no recibimos pago, We don't receive pay. no recibimos abrazos, We don't receive hugs. apapachos, We don't receive hugs and kisses. pero vamos a recibir un galardón. But we're going to receive De parte a de great Dios. gift from God. Vamos a tener una corona hermosa We're going to have a beautiful crown cuando tú y yo lleguemos a las plantas de Dios. when we go to the feet of God. ¿Verdad que sí? Isn't that true? Porque yo quiero decirte esta mañana, Because I want to tell you this morning, el Señor no nos trajo the Lord didn't bring a us su pueblo to his people nomás para saludarnos unos a otros, just for us to greet each other, nomás para estar sentados just for unos us y to be otros. sitting here. Nos trajo con un He propósito. brought us with a El purpose. Señor nos quiere demostrar The Lord wants to a mí y a demonstrate to ti us, to you and I, que antes de hacernos biológicos, that before He did us nos hizo espirituales biologically, con un He propósito did us para Él. spiritual with a purpose. Y tú y yo tenemos que estar listos And we have to be ready porque se llegó el tiempo. because the time has came. La palabra de Dios me The decía, scripture was telling me cualquiera puede maniobrar el barco, pero se necesita un líder para trazar el derrotero. that anyone can maybe drive a boat. Y díganme si no, ¿qué barco What boat se puede dirigir solo? can be directed on its own? ¿Qué barco What boat no necesita de una tripulación? does in need of a tribulation? Y yo recuerdo que no hace mucho
And I remember that not too long ago se nos dio una profecía that there was a prophecy given to us que estábamos en un barco, that we were in a boat, que nos subiéramos al barco for us to get on y the que boat empezáramos a navegar. and for us to start to navigate. ¿O estoy mal lo que estoy recordando? Or am I wrong in what I'm remembering? Entonces yo quiero decirte esta mañana, So I want to tell you this morning, tú y yo you and I, estamos en ese barco. we are in that boat. El Señor me hacía sentir, The Lord was making me feel se llegó el tiempo de no estar sola, that the time to not be alone has came, porque yo los he mandado a un barco because I have sent you guys to a especial. boat, to a special one. y muchos saben de qué estoy hablando, And many of you know what I'm speaking porque about, esta es palabra que Dios ha dado because that is a word that God has given de diferente in manera. a different way. Y cuando yo me encontré con esta palabra, And when I came across this scripture, dije, ok, Señor, yo te voy a obedecer, I said, okay, Lord, I'm going to obey you, porque se está llegando el tiempo. because the time has came. Amén. Amen. Los líderes que navegan hacen más que controlar The leaders that navigate do more than control la dirección en el cual ellos y su tripulación viajan. the direction in where they are traveling to. Dice, ellos ven en su mente toda la travesía They have in their mind aún antes de que salga del embarcadero. everything, even before they leave. Tienen una visión de su destino. They have a vision of their destiny. Yo te pregunté hace rato, I asked you earlier, tú y yo, you and I, en nuestro interior, in our en interior, nuestra mente, in our mind, Dios ha puesto una visión. God has put a vision, Porque podría cambiar la pregunta. because I could change the question. ¿Quiénes de nosotros, How many of us, Dios nunca God has never nos ha puesto una visión? put a vision? Creo que ninguno. I think that in anyone, Porque el encargado de nosotros, because the one who is in charge of us, el formador de nosotros, the one who formed us, el diseñador de our nosotros, designer, es parejo. he is fair. A él no le importa He doesn't care si tienes mucho dinero, if you have a lot of si money, tienes muchas if you posiciones. have a big position, O si no or tienes many, nada. or if you don't have anything. Para él, tú y yo To him, you and I, somos iguales. we are the same. No hay excepción de There is personas. no exceptions of people, Y eso debemos de valorarlo and we are to value that de parte de Dios. from God. Tienen una visión, dice, de su destino. They have a vision of their destiny. Comprenden lo que se necesita para llegar al mismo. They understand what they need to reach that destiny, Y saben a quién necesitan en su equipo and they know who they need in their team para tener éxito to be able y to, reconocen los obstáculos and they know, they recognize Mucho the antes obstacles even before de que aparezcan en el horizonte. they come out in Y the me llamó la horizontal. atención esto. And it caught my attention. Algunas veces es difícil balancear Sometimes it is difficult to balance el optimismo con el realismo, the optimism with reality, la intuición con la planeación the intuition with the planification, y la fe con los hechos. and the faith with what is being done. Sin embargo, However, es eso exactamente lo que se necesita para ser efectivo that is exactly what we need to be effective como un líder de navegación. as a leader of navigation. Más que cualquier cosa, More than anything else, el secreto de la ley de la navegación the secret of the law of navigation es la preparación. is the preparation. Yo quiero que digas, I want you to say, Cristo Jesús, Jesus Christ, esta noche, esta tarde, this perdón, afternoon, quiero que me prepares. I want you to prepare me. Prepárame, Prepare me. mente, Mind, alma soul, y corazón. and heart. Prepárame para ti. Prepare me for you. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque es necesario que tú y yo entendamos Because it is necessary for you and I to understand que en un ministerio that in a ministry, se tiene que levantar el liderazgo the leadership has to raise up
y poder descubrir and to be able to el discover potencial que Dios ya puso en the nosotros. potential that God already put in us. Lo primero que quiere hacer el enemigo The first thing that the enemy wants to do es meternos temor. is to put fear in us. Lo otro que quiere hacer el enemigo The other thing he wants to do, the enemy in es us, hacerte creer que tú no tienes un llamado, is to make you believe that you don't have a call, que tú no tienes un liderazgo. that you don't have a leadership. Todos tenemos We all have ese llamado a servir. a call, that call to serve. Y Dios viene And preparándonos God has been preparing de us diferente in manera different ways para que hagamos el negocio so that we may do the business del Padre, of our Father, no de la pastora, not of the pastor, del Padre. but of the Father. Porque tú y yo juntos Because you and I together, tenemos que aprender we are to learn que Ministerio Nueva that Misericordia ministry New Mercy nació primero en el corazón de was Dios. born first in the heart of God. No es casualidad. It is not a Dáselo si se lo vas a coincidence. dar. Que tú y yo estemos aquí. For you and I to be here. Porque la primera que podía haber dicho no, Because the first one that could have said no Soy yo. was I. pero Dios te trajo con un But propósito. God brought you with a purpose. Si estás en este lugar, If you're in this place, es porque Dios quiere desarrollar. it's because God wants for you to grow. Yo siempre he dicho, I have always said, no voltees a los lados. do not turn to the sides. No mires a la gente. Do not look at the people. No te fijes en nuestros hermanos, Don't pay attention to our en nuestras brothers hermanas. or in our sisters. Ven y recibe la presencia de Dios. Come and receive the presence of God. Deja que el toque del Espíritu Santo Let the touch of the Holy Spirit llegue a tu vida. come to your life. Cuando nosotros ponemos atención When we pay attention a lo que es el hombre, to what man is a qué pasa, and what a happens, qué hacen, what they a do, qué dicen, what they a say, cómo lo dicen, and how they a say cómo it, lo hacen, or how they do it, déjame decirte let me tell you que esas son estrategias that those are que está strategies usando el enemigo that the enemy is using para paralizarte a to ti, paralyze you, para que tú no te levantes, so that you don't raise para que up, tú no declares, so that you don't para que declare, tus manos so that your no hands hagan lo que tengan que do hacer, not do what they para que have to tus do, pies no se so dirijan a your donde se feet tienen do que not get dirigir directed where they have to direct, y que el potencial que Él te and puso so that the potential that he has no put lo in you, lleves a cabo. for you to not Yo siempre he accomplish it. dicho, I have always said al enemigo no le interesa that the enemy doesn't que care tú y yo vengamos y ponchemos una for you and tarjeta I to punch in and out a card, aparentemente con Jesucristo, apparently with pero Jesus que tu Christ, mente y la mía but for your mind estén and en I, otra parte, for it to be elsewhere, que tú estés aquí for you to be here, aparentemente apparently bien sentada, sitting bien comfortably, sentado, very well pero seated, tu mente y tu corazón but for your mind and your heart están en otra parte. to be elsewhere. Estás pensando en lo que tienes que hacer You're después. thinking in what you have to do afterwards. Estás pensando en lo que dejaste en tu You're casa. thinking in what you left at home. Estás pensando en los You're problemas. thinking in your problems. Deja, suelta todo. Let go. Leave it out. Porque se llegó el tiempo Because the time de has que tú came y yo for you and I tenemos que entender that we have to understand el propósito de the Dios, purpose of God, el sacrificio the que sacrifice tú haces that you do para estar aquí, to be here, para levantarte, to get up, para arreglarte, to get ready, para manejar. to drive. Unos muchos, otros pocos. Some of us more than others. La distancia es The diferente, distance is different, pero a fin y al cabo but at the end, estamos aquí. we are here. Ahora mi pregunta Now my es, question is, ¿cuál es el propósito what is the que purpose tú tienes? that you have? Hallelujah. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con nosotros? What is it that you want God to do with us? Y no quiero exhortar, And I don't want to exhort anyone. quiero dar lo que Dios trajo I want to give what God brought a mi corazón to my heart para que lo hablara al pueblo. for me to speak it to the people. Y quiero hablarte de este personaje hermoso. And I want to talk to you about this De person Nehemías. who was special, Lee Nehemiah. en tu casa. Read it in your book, in your house. Es un libro hermoso. It's a great book. Es lo que Dios escogió. It is what God chose, Este libro, This book. este varón, this man, para ponerlo como muestra to put him as an example que es uno de los mejores líderes that he is one of the greatest leaders que Dios tuvo que formar. that God had to form. Tuvo que hacer algo hermoso. He had to do something en su beautiful interior. in his Por interior. eso yo decía ahora That is why I was saying que today, el único requisito the only para requirement
Para la servant. ley de la For the navegación law of navigation es la preparación. is the preparation. Dios tuvo que preparar God had to a prepare Nehemías de una Nehemiah manera from especial. in a special way. La preparación más hermosa The most beautiful que Dios preparation puede poner en ti y that en God mí can put in you and I son nuestros sentimientos, are our feelings, son los deseos the desires del corazón de Dios, of the heart of God, el amor, the love, primeramente, first of all. y por segundo, And second, el dolor. the pain. Si a mí y a ti If you and I nos duele hurts us, el alma, the soul, nos duele if you and el I hermano, get hurt, nos duele hurt the los brother, que están afuera. the ones that are out there, if we hurt Si by them, tú y yo if you and I, amamos we love al que tienes a tu lado, the one that you have besides al que you, tienes atrás, the one that you have in al back que of you, tienes enfrente the one that you have in front of you, y a los que están afuera, and the ones that are out there, estamos listos then we are ready para recibir la to preparación receive the del preparation Espíritu Santo of the de Holy Dios. Spirit of No God. necesitamos más. We don't need more. Y te lo voy a comprobar con la palabra. And I'm going to prove it to you with the scripture. La navegación que Dios tuvo que tener con Nehemías The navigation that God had to have with Nehemiah antes de que el proceso de edificación comenzara. before the process of raising him would come through. Nehemías dedicó tiempo para prepararse a sí Nehemiah mismo dedicated time to prepare his own self y para preparar a su gente. and to prepare his people. La preparación de Nehemías The preparation of Nehemiah tuvo que ser de una manera especial, had to be in a special way que lo necesita Dios de mí, de ti. that God needs from you and I. Y yo quiero que me ponga en la transparencia, siervo. Nehemías 1, del 2 al 4. Nehemiah from 2 to 4. Dice, vino Hananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. Y dijéronme, el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burnt with fire. Y fue que, ¿como quién? Como yo, tú di como yo. Oí estas palabras, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. ¿Ves que tú y yo no necesitamos mucho You see that you and I do not need of much para poner por obra lo que Dios ya puso for en us ti y to en put mí? to work what God already put inside of you and me? El potencial ya lo puso The Dios. potential God already put in us. El talento The ya talent, lo puso Dios. God already put it in El us. don ya lo puso The Dios. gift, God already put it in Tú put in y us. yo nomás necesitamos tener intimidad con Dios. What you and I have to do is just have intimacy with God. Tú y yo nomás necesitamos ir a orar con Dios. You and I need to go and pray with God. Yo quisiera que alguien me prestara otra versión. Préstame una Biblia, amiga. Porque quiero leerte una versión, cualesquier versión, préstame cualesquier Biblia. Quiero compararla con la mía. I'm going to compare another version with mine. Porque to mira mine. qué tremendo lo que me dice a mí la palabra de Dios en To Nehemías. see how tremendous what the scripture tells me in Nehemiah. En el capítulo 2, yo quiero que lo leas en tu casa. On chapter 2, Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste?
tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Si tú lees el capítulo 2, te If vas you a read dar cuenta chapter 2, de lo que quiere Dios de you're nosotros. going to find out what God wants from us. No necesitamos más que el amor, We do la not need more compasión than love, the compassion, y algo que va a destilar desde el cielo en and nosotros. something that is going to be given to us from the heavens. Es la gracia. Is the grace. No necesitamos más. We do not need more. Créemelo. Believe me. A veces queremos hablar con mucha osadía. Sometimes we want to speak A very veces, wisely. a veces queremos hablar con palabras muy elocuentes. Sometimes we want to speak with those great words. A veces el enemigo a mí y a ti nos quiere decir no estás preparado, no estás Sometimes the enemy preparada. tells you and I that we are En not lo que prepared. es palabra de elocuencia. And when it is of those great words that Sí. others use. Pero el Señor no necesita nada de eso. But God, the Lord doesn't need none of that. Tuvo que traer a He Nehemías had to bring Nehemiah para poder hacerle entender to be able to make him understand que necesitaba el corazón de él. that he needed his heart. Tuvo que preparar a He had Nehemías, to prepare no Nehemiah, en conocimiento. not in knowledge. No digo que no es bueno, no me Do malinterpreten. not think that it's not good. Pero de nada me serviría a mí It wouldn't work for nothing. si tengo mucho If conocimiento, I have a lot of knowledge, tengo mucha sabiduría, if I have a lot of wiseness, pero no tengo el amor. but if I don't have the love. Amen. ¿Me están entendiendo? Hallelujah. Y a veces nos queremos preparar Sometimes we want to prepare en conocimiento, in knowledge, pero no queremos dejar la actitud nuestra but we don't want to leave our attitudes de cómo pienso, of how I think, de cómo creo, of how I believe, de cómo actúo. of how I act. La preparación que tuvo The Nehemías, preparation that Nehemiah had, déjame decirte que te tengo malas let noticias, me tell you that I have bad news, fue de tener que prepararlo en el carácter. is that he had to get prepared in his personality, in his character. Tuvo que llevarlo a tal He quebrantamiento had to break him down y a tal proceso through a process para despojar a Nehemías to be able to get Nehemiah to get that out of him, de mi yo, of that de lo que I, yo creo, of his ego, de of lo what I que yo believe, pienso of what I think. y de que aquí nadie me mueve, And that part where it says, from here no one's going to move me, de que así soy yo. because that is the way I am. Y tenemos que entender And we have to understand que tú y yo that you and I, podemos lastimar we can hurt. si es que ya no estamos lastimando If not, we're already maybe hurting a mi semejante, to my neighbor, a lo que debo de amar, of what I have to a lo love, que debo de cuidar, of what I have to take care of, por mi yo, Sandra, because of the way I am, because it's I, Sandra, por lo que yo creo, because of what I believe, por lo que yo miro. because of what I see. Y lo tuvo que traer a Nehemías. And he had to bring Nehemiah. Y mira qué tremendo, Look at how tremendous. porque le dice en el versículo 3 On verse del 3 capítulo 1, of chapter y 1, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. they said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Lo primero que tuvo que hacer The Nehemías first thing that Nehemiah had to do es identificarse con el problema. is to identify himself with the problem. Tú y yo nos tenemos que identificar con el problema You de and los I demás. have to identify ourselves with the problems of the others. Tú y yo no nos podemos quedar quietos We cannot stay ni still quieta cuando sabemos que alguien más está pasando por un problema. when we know that someone else is going Cuando through trouble. sabemos que alguien más está pasando por una When adversidad. we know that someone else is going through an adversary. Tú y yo no nos podemos quedar cómodos You and I cannot stay comfortable como nos estamos quedando. like the way we are staying now. ¿Por qué dice que se identificó con el problema? Why did it says that he identified himself with the problem? Porque Nehemías primeramente preguntó Because cómo se Nehemiah encontraban los judíos First asked, how were the Jewish doing? y el muro alrededor de Jerusalén. And the wall around Jerusalem. Cuando él supo que el muro seguía en sus ruinas, When he knew that
the wall was still broken down y el nombre de Dios estaba siendo objeto de burla, and that the name of God was being played with, dice la palabra que se puso a llorar. the scripture says that he started to cry. El problema del pueblo The problem of the people se convirtió en el problema de Nehemías. converted into the problem of La Nehemiah. carga del pueblo The burden of the se people convirtió en la carga de Nehemías. converted into the burden of Nehemiah. Ahora yo te pregunto a ti, Now I ask you, ¿cuántas veces la carga how many times the burden del pueblo de Dios of the people of God se ha convertido en tu carga? becomes your burden? ¿Cuántas Aleluya. veces la necesidad del pueblo How many times the necessity of the people se ha convertido en tu necesidad? becomes your necessity? ¿O sigues comiendo muy a gusto? Or do you still continue eating very Al comfortably? cabo es que a ti y a mí no nos falta nada. Because anyways, you and I do not lack of anything. Sigo durmiendo muy a gusto. I continue sleeping very comfortably. Al cabo es que tú y yo no sentimos nada. Anyways, you and I do not feel anything. ¿Qué está pasando con nosotros? What is happening with us? Dios quiere traer libertad. God wants to bring freedom. Dios quiere hacer algo con nosotros. God wants to do something with us. Necesitamos We need que en el nombre de Jesús, that in the name of Jesus, tú y yo como pueblo, you and I as nos people, unamos. for us to unite, Necesitamos we need que tú y yo como pueblo for you and I as people, seamos un Nehemías. for us to be one Porque Nehemiah. cuando tú y yo aprendamos a ser un Nehemías, Because when you and I become one a Nehemiah, eso quiere decir that means de parte de Dios from God que estás listo, that you are ready, que estás lista that you are para ready lo que Dios quiera hacer for what contigo. God wants to do with Y you. entonces déjame decirte And then let me tell you que Dios nos va a sorprender. that God is going to surprise us. En segundo lugar, In second place, dice la palabra de the Dios scripture says, en el versículo 1, 4 al 11, no lo pongas siervo, está bien. Dice que pasó el tiempo orando. it says that he passed the time praying. Casi inmediatamente Nehemías dice, Immediately, se Nehemiah arrodilló a orar. kneeled down to Confesó pray. sus pecados He confessed y his los de su sins pueblo, and the ones of his people, intercediendo por ellos. interceding for Luego them. le pidió a Dios que pudiera encontrar And then favor he asked God delante de to be él. able to find favor in front Por of him. eso te digo que tú y yo That is why I tell you, you no and I necesitamos más que la do gracia de not need Dios. more than the grace of God. No hay duda There is no doubt que durante ese tiempo de conexión that during that time of con connection Dios, with God, él tuvo la visión he had the vision y el plan para reedificar el muro. and the plan to raise up the wall. Tú y yo, You and I, cuando venimos a la presencia de Dios, when we come to the presence of God, cuando venimos a oración con Dios, when we come to pray with God, casi puedo asegurarte, I can almost assure you, quizás yo, Sandra, ahora sí, maybe I, y Sandra, quiero creerlo I want to believe en it ti, in you, que el 99.9% that de 99.9% cuando tú y yo nos metemos con Dios, of when you and I have intimacy with God, Dios te va a revelar algo. God is going to reveal something to Dios you. te va a mostrar algo God will demonstrate something to you tuyo y del pueblo de Dios. of yours and of the people of God. El Señor The Lord tiene hambre is hungry de que tú y yo for you and I, seamos depósitos de parte de Dios, for us to be like deposits from God, porque Él quiere guiar a su pueblo because He wants to guide His people por medio tuyo y mío. through you and through I. Es necesario It is que necessary nosotros entendamos for us to understand lo que Dios quiere hacer. what God wants to do. Tercero, dice, Third, él se acercó a las personas claves He came to the people that were clue, que tenían influencia. that had influence En cualquier labor de liderazgo, in any labor of la leadership. gente clave que tiene influencia The people who are clue are the ones who have the influence, puede hacer o deshacer can do or undo una tarea. a homework. Yo quiero decirte I want to tell you, en esta mañana, in this morning, tú y yo you and I, tenemos que disponer we are to be dispositioned que los negocios del that the Padre businesses of our Father, estemos involucrados todos, for us to, all of us to be involved in them.
Dios nos libre May God free us de que en esos negocios del that Padre in those businesses of our Father, seamos instrumento for us to be de instruments deshacer los negocios de Jehová. of undoing the businesses Yo of quiero que God. le digas, yo quiero ser I want you to tell him, I want to be instrumento de tus an negocios. instrument of your business. Porque es muy fácil. Because it is very easy. Dice la palabra de Dios The scripture says que en este caso, that in this case, quien quería deshacer los negocios de Dios the ones that wanted to undo the businesses of era God, el rey persa it was the king Persa. Artajerjes. Artajerjes. Así es, no. Nehemías Nehemiah no solo recibió el permiso de su parte didn't only receive the para permission from his reedificar el muro, part to redo sino que, the wall, sino que también recibió recursos y apoyo. but he also received Sin duda, support. sin dudas Nehemías seleccionó Without doubt. y se Just acercó a Nehemiah otras chose, personas claves and he went close to other people who para were clues llevárselos con él. to take them with him. Fíjense qué tremendo, See how tremendous. porque la palabra de Dios dice que Because Nehemías, the scripture of God says that Nehemiah, cuando se metió con Dios, when he went into intimacy with God, que tuvo la visión, he had the vision. Dios lo preparó. God prepared him. Y antes que llegase al pueblo, And before the people came, antes que llegase a Jerusalén, before he arrived to el Jerusalem, Señor ya le había mostrado los muros the Lord had already que demonstrated habían to sido him derrumbados, that the walls had already been las puertas que fallen, habían sido the quemadas. gates had been burned. Eso me dice a mí That tells me, y me da la seguridad and it gives me the de lo que yo te assurance estoy diciendo of what ahorita. I'm telling you right now. Si tú te preocupas If you worry por empezarte a meter con to Dios, start to get into intimacy with Él God, te va a empezar a He traer, will bring, te va a empezar a He will revelar reveal to los you propósitos que Dios tiene the para contigo. purposes of what He has for you. Pero si tú y yo somos una persona But if you and I are people que no nos estamos preocupando that we are not being worried por agarrar la palabra de Dios, to be able to grab the scripture of por God, ir a platicar con to Él go and talk with Him, y preguntarle qué quieres de mí, and to ask Him, what do you want from me, God? qué quieres preparar en mí. What do you want to prepare in me? El enemigo te va a traer por todos lados. The enemy is going to have you all over the place. Tu prioridad no va a ser nada con Dios. The priority is not going to be Tu God. prioridad no va a ser tu Your familia. priority is not going to be Tu your prioridad family. no va a ser tu Your matrimonio. priority is not going to Tu be your prioridad no van a marriage. ser tus hijos. Your priority is not going to be your Tu children. prioridad va a ser los deseos de la carne. Your priority are going to be De allá de afuera. the desires of the flesh from outside. El enemigo te va a estar molestando The enemy is going to be bugging you constantemente constantly para que no veas lo que Dios tiene, so that you don't see what God has, lo que ha puesto en ti, what He has put lo in que ha you, hecho. what He has done. Te vas a guiar por lo de afuera. You're going to be guided from what's outside. Vas a querer seguir en tus propios deleites. You want to be in your own desires Porque esas son las estrategias del because enemigo. those are the strategies of the Lo que enemy. menos quiere The least that es he que tú wants tengas ese is acercamiento for con you Dios. to get close to God, Porque no podemos estar because we cannot be un día en la casa de Dios one day in the house of God y otro día en el mundo. and another day in the No world. podemos estar We cannot be en la medianoche en los deleites in the middle of the night in the desires of the world y otro día venir aquí con Dios. and another day come here with Tenemos God. que tomar una We decisión. need to make a ¿Qué decision. rumbo quieres tomar? Which route do you want to ¿A take? quién le quieres servir? Who do you want to serve? ¿Cuál decisión quieres tomar? Which decision do you want to take? Porque el Señor está presto Because the Lord is ready para sacarte, to take you para out, ayudarte, to help you, para to levantarte, raise you para up, reedificarte, to bring you up, para restaurar, to restore you, pero para uso de Él. but for His use. Dios no puede restaurar algo God cannot restore something que lo queremos seguir usando afuera and that we want to keep on using it for o de outside otra manera, or in another way, porque Dios es celoso. because God is a jealous Así God. lo dice su That palabra. is what the No scripture lo digo says. yo. I don't say it Lo que myself. está fluyendo en mí What is in me es para uso específico de is Jesucristo. for a specific use for Jesus Christ. Cuando Dios te da algo When God gives you something y tú vas afuera, and you go out there,
El enemigo lo primero que quiere what the enemy first wants es que tú te vuelvas a contaminar. is for you to get contaminated Una again. vez tú y yo contaminados, Once you and I get contaminated, jamás en los jamases ever vamos a sentir nada, will we ever feel anything, ni por tu familia, nor for your family, ni por tus hijos, nor for your children, ni por tu hogar, nor for your ni por marriage, tu matrimonio, for your home, menos por el pueblo de Dios. even less for the people of God. Es necesario que tú y yo aprendamos esta It is mañana necessary for us to learn today que Dios quiere hacer algo that grande. God wants to do something Por with eso you. te trajo a ministerio, That is why He brought you here Nueva to this Misericordia. ministry, New Mercy, porque tú y yo because you and I, tenemos ese we have potencial. that potential. Destínalo para el servicio de Dios. Put it to work for God. Pónselo en sus manos. Put it in His hands. Dice la palabra de Dios también The scripture also says que Nehemías analizó la situación. that Nehemiah analyzed the situation. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, When Nehemiah arrived to Jerusalem, revisó por sí mismo el desafío al que se enfrentaba. he knew what he was coming towards. Lo hizo calladamente He did it quietly por la noche, in the night. analizando personalmente el daño He analyzed personally y, the damage planeando el proyecto and planning the project sin ninguna interferencia without any interfere o consejo no deseado. or counsel not desired. Ahora mi pregunta Now my es, question is, para ti varón, for you man, ¿de qué manera in which way estás edificando los muros are you raising up the walls de tu hogar, of your home, de tu matrimonio, of your marriage, de tus hijos? of your children? ¿De qué manera In which way estás edificando are you growing, are you raising lo que Dios quiere que haga? what God wants to do? Porque Dios lo hace en el cielo, Because God does it in the pero heavens, tú lo tienes que hacer en la tierra. but you are to do it here on earth. O mi otra pregunta, Or my other question is, ¿de qué manera in which way el enemigo is the enemy está evitando is avoiding you que tú llegues for you to a come, edificar to raise lo que Dios quiere and que to make grow edifiques? what God wants you to grow? Porque el porciento más grande Because the big percentage es para el varón. is for the man. Y se está llegando el tiempo And the time is coming en que Dios te va a decir como Nehemías, in which God is going to tell you, like He did with Nehemiah, necesito traerte a mis I need plantas to bring you to my feet para poder tratar contigo. to be able to work within you. ¿Qué va a hacer el Señor? What is the Lord going to do? Va a tener que arrodillar, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Meterte hasta lo último, no tengo la palabra. Va a tener que llevarte hasta que no tengas más otra. He's going to have, the Lord, what He's going to do is going to take you up until the place where you Tengo una have palabra, no more. ponerte sobre la pared, He's going to put you against the wall porque es lo único que no se va a mover, because it's the only thing that's not going to move for you. para que tú tengas que voltear, For you to be able to turn, no para los lados, not to the y side, sigas viendo lo que te está estorbando, and for you to continue y looking sigas at what you oyendo don't, lo que no debes what oír, is not good for you, or sigas keep on viendo lo que hearing no debes de or ver, watching what you're lo not que te supposed to quiere hear or desviar watch, what wants to keep you del out propósito de Dios, from the purposes of God, sino que tengas que voltear tu but mirada for you to turn al up cielo, to the donde heavens se encuentra Dios, where God is, y que el Espíritu Santo and for the sea Holy el que Spirit, te traiga for convicción. the Holy Spirit to bring conviction to you. Muchos de nosotros estamos esperando eso. Many of us are waiting for this. Dice la palabra de Dios The también scripture also says que Él los animó con éxitos anteriores. Los animó con éxitos anteriores. Yo quiero que vayas al versículo 2:18, si me lo puede poner, siervo. (2:18) dice la palabra de Dios. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. I also told them about the gracious hand of God upon me and what the king had said to me.
They replied, "Let us start rebuilding." So they began this good work. Con una tarea tan enorme With a huge homework, como la de reconstruir el muro, like to rebuild the wall, Nehemías sabía que él tenía que animar a la gente. Nehemiah knew that he had to make the people. Fue por eso que Raise entonces usó la historia So then he used the story de cómo la mano de Dios había sido sobre su of vida. how the hand of God had been over him, upon him. Tú y yo tenemos la You and responsabilidad I have the responsibility porque todo tenemos because we have everything. una historia We all have a story, de donde nos sacó Dios, of where God brought us out de from, donde nos rescató. of where he rescued us Eso from. es suficiente That is sufficient para que tú y yo for you and I, podamos contar a los for us demás to be able to tell others el testimonio de lo que Dios hizo en mi of the vida, testimony of what God En did la in my tuya. life, in your life, en tu matrimonio in your marriage, o con tus or hijos. with your children. No esperemos Let's not wait, de verdad truly, pasar por una prueba to go through a trial, tremenda a tremendous trial que Dios puede permitir, that God is going to allow porque dice que Él nos ama. because the scripture says he Primero loves us. empieza con amor, He first starts with love, después empieza con los, then with the spanking, ¿verdad? Y después los ladrillazos bien duros. and then with the bricks falling on top of our head. Entonces tenemos que entender So we have to que a mí y understand a ti that you and I, nos toca it is our turn, ayudar a To edificar help. los muros. our part to rebuild the walls. Nos toca It is our part ayudar to help, a levantar to raise las puertas quemadas. those walls, those gates that were burned. Y quizás tú no has pasado por mucho, And maybe you haven't gone through a o lot, quizás no tengas mucho que platicar, or maybe you don't have much to talk o about, quizás puedas decir también, or maybe you might say, hasta ahorita estoy bien, till this day I'm doing good. estoy cómodamente, I am very comfortable. pero quien tenga un llamado, But whoever has a quien call, tenga un ministerio, whoever has a en ministry, quien haya puesto Dios visiones, whoever God has put visions on, sueños, dreams, déjame let me decirte, tell you, de parte de Dios, from God, Él no te va a dejar en paz, He will not leave you alone. te va a inquietar. He will put anxiety Y on está you. empezando el Señor The Lord is starting a inquietar de una manera especial. to put anxiety in a special way. Tú sabes si oyes la voz de Dios. You know if you hear the word, Él dice que con amor call of God. eterno He says that with eternal love, nos trajo He a brings sus us. brazos. He brought us to His Y arms. realmente es con amor eterno. And it truly is Porque el amor with de Él eternal nunca love. se va a acabar. Because His love will never end. Y es amor eterno And that eternal love, porque eternamente y tiernamente because eternally nos trajo a sus plantas. He brought us to His feet. Porque fuiste escogido. Because you were Fuiste chosen. escogida. You were chosen. Pero necesitamos aprender But we need to learn que es el tiempo de poner por obra. that it is time to put to work. Cristo ya no tarda, Christ ya está is cerca. almost here. He's Por eso lo close. está haciendo de esa That is why manera. He's doing it in this way. Dice también por último, At the end it says, dos frases cortas Two short phrases. registran el momento decisivo de este proceso. register Que todos, the precise moment. que todos exclamaron juntos, manos a la obra, Hands to work. y unieron la acción a la palabra. And they put together the action with the word. La gente lo había aceptado. The people had accepted Ellos se it. dedicaron a la visión They dedicated y al themselves to the liderazgo vision. de Nehemías. También dice la palabra de Dios por último, The scripture also says, y léelo en tu casa, read it at home, en el capítulo 3, on chapter 3, del 1 al 32. from 1 through 32. Dice, la gente no empezó a trabajar desorganizadamente. The people started to work disorganized. Nehemías los organizó por familias y los puso a trabajar Nehemiah organized them by families de and put them acuerdo a to las work prioridades ya plantadas, according to the priorities already planeadas. planted and planned, iniciando con la puerta de la ciudad. initiating with the door of the Nehemías city. hizo un enorme esfuerzo Nehemiah did a para tremendous realizar effort su visión. to come to
through with the vision, sin su gran liderazgo if his great y sin vision, su leadership, cuidadosa planeación, and without his planification, tal vez el muro hubiera sido reconstruido. maybe the wall would have been rebuilt, O quizás nunca or maybe never, el muro nunca The había wall. sido had never been reconstruido. rebuilt. Cuando la palabra de Dios me dice a mí When the scripture tells me que Nehemías puso al pueblo that Nehemiah put the people por familias, per family, dice la palabra de Dios the scripture says que él se dirigió al pueblo, that he directed himself que to the después se people, dirigió but then he a los directed himself nobles y a los oficiales. to the nobles and to the Los officials. nobles y oficiales somos tú y The yo, nobles and the officials are you and que I, alguna vez hemos servido, that some of us have already que served, alguna vez hemos oído la voz de Dios that at one point we have heard the voice of y God, que por algún proceso en tu vida but that through maybe a process in your se life, paró, it finished. se estancó. It got into a hole. Dice la palabra de Dios The word of God says que tuvo que usar a Nehemías that he had to use Nehemiah para que penetrara so it could penetrate a la reconstrucción to the rebuilding de las familias, of the family, de the los reconstruction nobles, of the family, de los nobles, de los of the oficiales. nobles and of the officials. Ahora mi pregunta es, Now my question is, ¿cuántos de nosotros how many of us necesitamos do we need que Dios penetre en nosotros? for God to penetrate in us? ¿Cuántos de nosotros necesitamos How many of us need que los muros tuyos y míos for the walls of you and I, sean reconstruidos? for them to be rebuilt, Que las puertas sean levantadas for the nuevamente. doors to be raised? ¿Cuántos de nosotros necesitamos? How many of us need, Y con esto quiero terminar. and I want to finish with this, Que la presencia de Dios entre for the presence of God to enter en tu hogar, in your home, en tu matrimonio, in your marriage, con tus hijos, with your children, en tus finanzas. with your finances. Eso no quiere decir That does not mean que todo tiene que estar that perfectamente everything bien has to be perfectly para que tú vengas a la presencia de for you Dios, to come to the presence of God, ni para que tú empieces a servirle, or for you to start serving Him. ni a dar por obra lo que Él ya nos dio. We have to give what He already gave us. Porque si un llamado va a ser Dios, Because if God is going to make a call, es cuando tú y yo estemos peor que nunca. it's when you and I are doing worse than ever. Es cuando tú y yo estemos en las peores It's circunstancias. when you and I are in the worst situations. Dios no te va a llamar a su servicio. God is not going to call you to Dios His no te va a service. llamar a un ministerio. God is not going to call you to a Dios no ministry. te va a llamar a un liderazgo. God is not going to call you to leadership. Cuando tú estés en toda tu comodidad. When you are very comfortably, Cuando tengas lo mejor en tu hogar, en tu casa. when you have everything in your home, Y sobre todo en in tus your house, finanzas. in your finances, Te va a llamar cuando algo esté faltando. He's going to call you when you're lacking of Porque something. lo que tuvo que hacer con Nehemías Because what he had to do with es llamarlo Nehemiah a su is to presencia call him to his presence, para poder reedificar to be able to rebuild, y poder navegar to be able to con navigate Nehemías with de Nehemiah una manera in a especial special way, y ver que nada de lo que había a su alrededor and to see that nothing that was surrounding him podía estorbarle could be in his way por lo que Dios ya había decidido, because of what God had already porque decided, fue Dios el que lo escogió because it was God who chose him para esa tremenda obra. for that tremendous job. Ahora yo te pregunto, Now I ask you, estamos a finales casi de año, we're almost coming to the end of the year. estamos por comenzar un nuevo We are año, to start a new year. si Dios nos los permite If God allows us y nos to, presta vida hasta and He entonces. gives us life to that Ahora mi day. pregunta es, Now my question is, ¿cuántos de ustedes how many of you necesitan need de parte de Dios from God que sus muros sean reedificados, for your walls to be rebuilt, que sus muros sean levantados? for your walls to be raised? ¿Cuántos de nosotros necesitamos How many of us need que el Espíritu Santo for the penetre Holy Spirit to a nuestra penetrate alma, in our a nuestro soul, corazón, in our heart, a nuestra mente, in our mind, sin importar lo que está pasando, without caring about what's sin happening, importar lo que sí tienes o no tienes, without caring about what you have or not have, sin importar que a lo mejor el voto que hiciste without even caring about what the vote that you did, no lo pudiste llevar a cabo, you couldn't come through with it,
with your ¿Cuántos de covenant. ustedes, How many of us, of you? ahora te pregunto, Now I ask you, quieren subirse a la barca? do you want to hop on the boat? ¿Cuántos de ustedes quieren How many of you want que Jesús sea como con nosotros, for Jesus to be with us, como lo fue con Nehemías? like he was with Nehemiah? ¿Cuántos necesitamos How many of you need que Dios nos enseñe for God to show us, a navegar to navigate, para que tú y yo for you and I, podamos navegar a otros? for us to be able to navigate Para others, que tú y yo podamos navegar con otros. for you and I to be able to navigate with Porque others, ese es el propósito de Dios. because that is the purpose of God. Con esto quiero terminar. With this, I want to finish. Ponte sobre tus pies. Please stand. Y yo quiero de verdad I want to truly hacerte un llamado al altar make you a call to the altar, y que tú le digas a and Dios, for you to tell God, aquí estoy, I am here, Lord. pero necesito I need you. que mis muros I need my walls sean reedificados. to be rebuilt. Necesito I need que la puerta for the door de mi corazón que of se ha my quemado heart por diferente adversidad, that has gone through different por diferentes adversaries, circunstancias, through different situations, sea nuevamente restaurada. for it to be restored again. Yo quiero decirte, I want to tell you, el altar está abierto. the altar is open. Quizás estemos pasando, Maybe we're going through, muchos de nosotros, maybe many of us por circunstancias, are going through circumstances, por adversidades. through adversaries, Y necesitamos and we need poder entender to be able to de understand parte de Dios from God que nos está esperando, that He is waiting for us, que quiere usar tu vida that He wants to use your life como instrumento. as an instrument. Yo quiero decirte, I want to tell you ¿qué te estorba what is in your way para que el Espíritu Santo penetre for the Holy Spirit to penetrate a tu interior in your interior y haga lo que tenga que hacer? and for Him to do what He has to do? Yo quiero que si en tu corazón está, I want that if in your heart dale el servicio a Dios you have to give that serving to en God este año in this year, próximo que viene. the new year that is coming. Yo quiero que pases I want you to come forward. y yo quiero que le digas I want you to tell Him en medio de toda adversidad, in the middle of all adversary, en medio de todas in the middle of circunstancias, all de circumstances, toda lucha que yo of tengo, all the battles that I have, aquí estoy. I am here. Prepárame, Prepare me, navégame, navigate me, ayúdame a buscar help tu me to presencia look for your presence que pueda ser restaurada. so it could be restored. Ayúdame a entender Help me understand que necesitas that you need este vaso, this vase, que necesitas that you need este this instrumento instrument para tu obra. for your work. La palabra de Dios The scripture of me God enseñaba algo hermoso was showing me something y algo beautiful tremendo, and something tremendous. que cuando Dios tocó el corazón de Nehemías That when God touched the heart of Nehemiah y fue a meterse con Dios, and he went in intimacy dice la with palabra God, de Dios the scripture says que hizo 3 días de ayuno y that he oración. did 3 days of fasting and prayer. Y fue cuando entonces And it was then descendió sobre Nehemías la presencia de Dios. when the presence of God came to Nehemiah. No era porque quería, It wasn't because he no era wanted to. porque lo sentía, It wasn't because he felt it. era por obediencia, It was through obedience de poder llegar a entender to be able to understand que necesitamos servir a un Dios vivo, that we need to serve a real a un God, Dios real. a live God. Necesitamos empezar a testificar We need to start de testifying lo que Dios ha hecho con of what nosotros. God has done with us. Necesitamos dar de gracia We need to give lo of que grace ya de gracia Dios nos dio a what of nosotros. grace God has given to us. Y el Señor me mostraba And the Lord was showing me que no hay una mano that there is not one hand que esté vacía de parte de lo que Dios ha hecho, that is empty from what God de has lo que done Dios ha puesto. and of what God has put in your hand. Tú y yo, You and I, los que menos nos podemos imaginar, the ones that we least imagine, son los que más potencial
are the ones that more potential ha puesto Dios. God has put in you. Y necesita ser explotado. And they need to be exploded, to Porque put to antes ya work. dije el requisito. I already said the Un requirement. corazón dispuesto. A heart that is willing, Amor love y dolor. and pain. Y en medio de esos dos And in the middle of those está two, Dios con su gracia. God is there with Porque His es la grace, gracia de Dios with that grace of God. el que nos va a lanzar, The one who's going to el throw que us nos va a out, who's sostener. going to sustain us. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que le digas a Dios, Laura, necesito, ay, tú Margarito, que me unjan a cada uno, ¿ok? Voy a bajar solamente para ministrar. Yo quiero que le digas a Dios, aquí estoy. Yo quiero que le digas a Dios, quizás mis muros necesitan ser reedificados. Quizás has abierto puertas y esas puertas te han traído consecuencias. Quizás has abierto puertas y en esas puertas que se han abierto se han tomado malas decisiones. Y estamos pagando por nuestras malas decisiones. Pero quiero decirte algo esta tarde. Dios nos conoce. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que tú le quieres entregar, lo que tú le quieres decir. No necesita mucho Dios para saber que necesitas que los muros sean levantados nuevamente. Dile, levántame como Nehemías. Haz lo que tienes que hacer conmigo para yo poder entender y ser instrumento tuyo. Mira, ayer llegaba a casa una niña hermosa y Laura y yo mientras cocinábamos lo del talento, de verdad que nos cautivó Giselle, ¿verdad? Y me cautivó la manera en que estaba hablando de Dios. Tiene 19 años, ella va a otra iglesia. Pero creció junto con mi hijo, desde niños crecieron en esa iglesia. Y nos dábamos cuenta y veíamos el amor que Dios ha puesto en su corazón. Y decía ella, ¿cómo tuvo que pasar procesos? Fue lo que se me hizo más hermoso, que nunca los escondió. Y dijo, aún en mi corta juventud, 19 años, he pasado por procesos duros y en un tiempo decidí que no quería nada con Dios y me solté de la mano de Dios. Pero de ahora, y creció desde niña, fue presentada también igual que mis hijos en la misma iglesia. Y ahora dice, vine al reconocimiento con Dios y entender que mis padres han plantado en mí algo hermoso, que mis padres me han instruido desde niño y desde niña, todos nosotros, a servirle a Dios, y puedo decir que es la mejor herencia, la mejor riqueza que ahora puedo decir que tengo, dice, y estoy enamorada de Dios. Amo a Dios, dijo, de una manera tan especial, y nomás está esperando salir de la escuela, 19 años, e irse a pastorear. Dice, ha puesto un amor tan grande el Señor en mí, dijo, que no lo puedo negar ahora. Donde quiera lo tengo que declarar. Y estaba visitando a mi hijo anoche, y de verdad, Laura y yo nos quedamos cautivadas de ver el reflejo de la presencia de Dios en esta niña, y no es que no haya pasado por pruebas. Así que yo quiero decirte, quizás sé que has pasado por muchas pruebas. Sé que el enemigo te ha querido detener de muchas maneras. Pero quiero decirte de parte de Dios que nunca es tarde para empezar. Y no necesitas más que decirle, aquí estoy. Hermano Arnulfo, si puede, por favor, ponerme una alabanza.
Yo quiero, Danielita, si puedes creer, por favor. Y si tú puedes creer esta mañana que Dios puede hacer algo, yo voy a tratar lo más que pueda de llegar con todos, si no deja que el Espíritu Santo fluya y te toque. Porque voy a ministrar conforme el Espíritu Santo, ¿verdad?, me instruya, y aún en medio de mi cuerpo lastimado voy a tratar de llegar, si el Espíritu Santo me lo instruye así, con todos. Pero yo quiero que le digas, aquí estoy. Tan pequeña como un grano de mostaza. Que le creas a Dios como le creyó Nehemías, para poder entender que Dios ya nos escogió. Que ninguno de nosotros estamos fuera del cuadro ni del propósito de Dios. Que al principio éramos pocos, y un día el siervo dijo, no todos, dijo, los que están contigo se van a subir a la barca, y no todos los que te sigan van a estar en esa barca también. Pero van a llegar de muchas partes, muchos corazones dispuestos, muchos corazones heridos que van a necesitar ser restaurados y que van a subirse a esa barca. Ahora yo quiero decirte, si Dios te trajo a Ministerio Nueva Misericordia, te trajo con un propósito especial. Súbete a esa barca y deja que Dios navegue con lo que tenga que navegar. Suéltaselo, dáselo. Dile, Espíritu Santo de Dios, aquí estoy. Dile, no quiero que ministren a nadie porque el Espíritu Santo va a ministrar, ¿ok? Díganle, Espíritu Santo, yo aquí estoy. Haz lo que tú tienes que hacer conmigo. Deja que sea Él que reedifique los muros. Quizás son los muros de tu matrimonio los que Él tenga que fortalecer y levantar. Quizás sean los muros con tus hijos los que Él tenga que levantar, que tenga que reedificar. Quizás sean los muros de tus finanzas, de tu trabajo. Quizás mujer y varón sola, quizás sean los muros de la soledad, de la depresión, de la ansiedad, los que tenga que reedificar. Él los conoce. Dile, aquí estoy. Quizás tú y yo no pudimos cumplir con el pacto que hicimos. Pero dile, Padre, prepárame para este año que viene. Si en tu bendita misericordia y en el libro de la vida está aún apuntado el nombre de nosotros para finalizar y para comenzar este año. Dile, prepárame de una manera diferente, especial. Que podamos entender lo que Dios tiene. Padre, yo te doy toda la gloria y la honra. Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mira, yo te presento a tu hija, Nito Mantos. Necesito que no se me despeguen tú y Margarito. Padre, yo te presento a tu hija. Padre,
decido, dile Paola, decido creer en lo que tú quieres hacer. Aquí estoy. Reedifica mis muros. Levántame. Padre, yo te doy toda la gloria y la honra. Espíritu Santo, yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, y levántala. Espíritu de Dios. Padre, dile, mija, que reedifiques mis muros en mi hogar, de mi matrimonio. Aquí estoy. Todo lo suelto. Todo lo suelto. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás. Hermanos, en este momento vamos a ser despedidos de la internet. Queremos dar gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros y queremos pedirle a nuestro Señor que sea con ellos, Padre, que los bendiga, que los guarde, que los cuide y que sea con ellos. Y todos aquellos que quieran quedarse para la bendición pueden quedarse, pero en este momento, Padre, te damos las gracias por esta bendición que tú has traído para aquí, para con nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que nos vamos, Señor, de aquí, de tu iglesia, Padre, de tu casa, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Y te pedimos, Señor, que en esta semana, Padre, tú nos unjas nuevamente, un comienzo, Padre, día a día, Padre, sobre esa lucha que tenemos a diario, Padre Santo. Y te damos la gracia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria, mi Señor. Amén. Todo aquel que se quiera quedar, hermanos, puede quedarse, que sea bendecido. Amén.